Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a este video. Este video está elaborado por mí, Eduardo Aranda, soy estudiante de la Escuela de Nivel Medio Superior de León. Y vamos a comenzar con este video. Vamos a comenzar con el índice, definición intuitiva del límite, ejercicios de límites, límites indeterminados, límites que tienden al infinito, límites de funciones trigonométricas, la derivada con funciones trigonométricas, la derivada con límites y por último, derivada de funciones algebraicas. Vamos a empezar con la definición intuitiva del límite. El límite de una función se entiende de la siguiente manera. Se refiere al límite o a la aproximación de x número en alguna función. Si al aproximar x lo suficientemente cerca de un número a, sin ser a, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, f de x se aproxima a un número L. Entonces el límite cuando x tiende al número a es a L. Se representa de esta manera. En esta parte de aquí, lo que sí me gustaría agregar sería lo siguiente. Es decir, colocar esta parte de aquí así. Esto sería lo único que me falló en esta parte de aquí. Y se representa de esta manera. Es decir, todo esto que les acabo de decir se representa de esta manera. Es decir, el límite de x cuando tiende al número a, es a L, se representa de esta manera. A lo mejor ahorita no queda muy claro, pero conforme vayamos avanzando en los ejercicios van a ir viendo cómo es que funciona todo esto. El límite de una función racional se refiere a que x número no deberá ser tocado, debido a que si éste se colocara provocaría algo que no existe, es decir, una indeterminación. Esta parte de aquí solamente aplica con los límites indeterminados, mas sin embargo no hay un cierto número, hay una cierta literal que en una función no puede ser tocada, obviamente si es racional, o si puede hacer que su denominador se haga cero, es decir, si está siendo afectada por una x, se podría llegar a ser cero. Entonces, por lo tanto, sería una indeterminación y sería algo que nosotros debemos evitar a toda costa. Entiéndase a cero entre cero como una indeterminación, es decir, algo que no existe, y por lo tanto es la parte de la función en la que debe de evitarse si no queremos que esto suceda. Lo mismo que les venía comentando, es decir, si x se puede llegar a ser cero en el denominador, sería una indeterminación, y es lo que nosotros debemos de evitar a toda costa. Entiéndase que la raíz de cualquier número negativo, considerando que x tomase cualquier valor después del cero, es decir, cualquier valor en esta expresión a partir de cualquier número negativo o cualquier número positivo, perdón, después del cero, nos daría una indeterminación también, porque esto sería algo que no puede existir en una función. Nos daría un número imaginario. Por lo tanto, no puede existir tal expresión y también se considera como algo inexistente en una función. Se denota de la siguiente manera y trata de darnos a entender que cierto valor de x es el único en toda la función que no podrá tocar para evitar una indeterminación. Es decir, en esta parte de aquí, si nosotros simplemente sustituyéramos la x por el 7, nos quedaría x al cuadrado menos 49 entre x menos 7. Si sustituyéramos el 7, nos quedaría como en este ejemplo, dice, es decir, en este ejemplo si sustituimos la x por 7 nos dará el siguiente resultado. Y nos queda de esta manera. Es decir, 7 al cuadrado nos tiene que dar 49 menos 49 entre 7 menos 7. Esto nos va a dar un valor de 0 entre 0, 49 menos 49 es 0 y 7 menos 7 es 0. Por lo tanto, tenemos una indeterminación, y es lo que nosotros debemos de evitar en un límite. La idea principal en la resolución de límites es evitar que éste sea indeterminado con ese valor. Por lo tanto, debemos nosotros evitar esa indeterminación con la ayuda de la factorización. En este ejercicio resolviendo el límite tenemos esta función, bueno, este límite de esta función. Vamos a continuar. Vamos a factorizar esta parte de aquí arriba. Es decir, resolviendo mediante la diferencia de cuadrados nos va a quedar de esta manera. Es decir, x más 7 por x menos 7 nos tiene que dar esto. Es exactamente esta misma parte de aquí, esto mismo de aquí, pero acá. Es exactamente lo mismo. Nosotros nos podemos percatar aquí de una cosa. En esta parte del numerador y en esta parte del denominador
tenemos exactamente lo mismo, por lo cual nosotros podemos cancelar estos dos, los podemos cancelar y libremente nosotros podemos decir que solamente este conjunto de acá será lo que nos quedará para saber el límite cuando x tiende a 7. Estos dos conjuntos se van por lo que solo nos queda, es decir, de esta manera lo que les venía comentando, x más 7 por 1 entre 1, nos va a quedar x más 7 entre 1, resolviendo las operaciones correspondientes, obviamente, nos va a quedar de esta manera x más 7. Ahora lo que nosotros tenemos que realizar es lo siguiente, vamos a sustituir la x por el 7, es decir, ahora esta x en lugar de ser una x, ahora va a ser un 7, es decir, nos va a quedar de la siguiente manera. Va a ser 7 más 7, nos tiene que dar claramente, nos tiene que dar el 14. Y este sería nuestro resultado correcto. Bueno, continuando, el verdadero reto de realizar los límites cae en las funciones o límites que no son polinomiales. Por ejemplo, tenemos esta función polinomial. Eh, este este límite, este límite de esta función, nosotros nos podemos dar cuenta de que es demasiado fácil de resolver, debido a que nosotros solamente debemos de sustituir la x en el lugar de donde van las x, es decir, ahora en lugar de poner x tendremos que poner un 2. Es decir, ahora sería 2 al cuadrado más 3 por 2 menos 4. Sustituiremos solamente la literal por el número el cual nos indica al que tiende. A mí me gusta mejor utilizar la frase en lugar de tiende, porque como que no se entiende, como valga la redundancia. Este sería como se aproxima, se acerca, es decir, de que se va aproximando a tal número. Es decir, ahora aquí tenemos que el límite cuando x tiende a 2 o se aproxima a 2, nos va a quedar de esta manera. 2 al cuadrado más 3 por 2 menos 4, nos va a quedar de esta forma. 2 al cuadrado nos da 4, 3 por 2 son 6, menos 4 nos da este resultado de 6. 4 más 6 son 10, menos 4, 6. Por lo tanto, debemos encontrar la forma que nuestra función se parezca a una función polinomial. Es lo mismo que les venía comentando. Por ejemplo, en esta de acá, nosotros hicimos que este límite se nos hiciera polinomial. Es decir, en lugar de ser racional, en lugar de ser una razón, lo convertimos a esto. Le hicimos x más 7. Y esto nos permitió de esta forma poder sustituir el 7 y que nos diera el resultado. Bueno, continuando, vamos a hablar de los límites indeterminados. Como su nombre lo indica, nos habla de aquellos límites que provocan que existe una indeterminación. Es decir, 0 entre 0 o cualquier cosa entre 0 es igual, va a dar una indeterminación. Por ejemplo, tenemos si solo sustituimos la x por el valor de 0, en este límite de aquí, perdón, nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a tener 3 por 0 al cuadrado menos 5 por 0 a la cuarta entre 2 por 0 al cuadrado más 6 por 0 a la cuarta menos 7 por 0 a la octava. Todo lo que está aquí multiplicándose por 0 nos va a dar 0. Y ese va a ser un problema porque nos va a dar una indeterminación. Y es lo mismo a lo que nosotros estamos hablando de límites indeterminados. Es decir, nos va a quedar 0 entre 0. Y esto sería indeterminado. Por lo tanto, nosotros debemos de evitar esto. Y vamos a ver algunos ejemplos, algunos ejercicios en los que vamos a ir desarrollando cómo es que tenemos que evitar esto. Es decir, que nos dé un valor que sea real o que no sea indeterminado. Bueno, continuando, vamos a hacer un ejercicio. Bueno, tres ejercicios. Dice, determine los siguientes límites. El límite cuando x tiende a 0 de ax al cuadrado más bx a la tercera entre cx al cuadrado más dx al cubo. Lo vamos a resolver de la siguiente manera y vamos a sacar nosotros un factor común. El factor común que nosotros aquí tenemos, si se fijan, es x al cuadrado. ¿Y por qué es x al cuadrado? Porque no tenemos ningún otro exponente menor que este.
Aquí tenemos x a la 3, pero no podríamos sacar x a la 2, ax a la 2. Entonces, por lo tanto, vamos a decir nosotros que nuestro factor común va a ser x al cuadrado. De esta manera, en los dos lugares, en el denominador y en el numerador y en el denominador, vamos a sustituir de esta manera. Nos va a quedar x al cuadrado por a más bx entre x al cuadrado más c más dx. Si te fijas bien, aquí en esta parte de aquí que dice que tiende a cero, si nosotros sustituyéramos como tal la x por el cero, nos daría indeterminado. Y nosotros lo que estamos haciendo aquí, factorizando, nos está ayudando para evitar esa indeterminación. Es decir, que si ahora resolvemos, es decir, o cambiamos el cero o la x por el cero, nos va a quedar de la siguiente forma. Y b por cero da cero y d por cero da cero. Entonces de esta manera vamos a tener que nos va a quedar así. Va a ser x al cuadrado por a más cero entre x al cuadrado por c más cero. Estos ya no los contaremos, es decir, los ceros ya no los vamos a contar. Y esta parte de aquí, si te fijas, los podemos eliminar. Por lo mismo de que sería 1. Es decir, nos quedaría un 1 aquí arriba imaginario, o 1 entre 1, si te lo quieres imaginar así. Y nos daría prácticamente el mismo resultado. Nos daría el límite de cuando x tiende a 0 sería a entre c, o sea, de este límite de aquí, nos daría esto. Y es lo que nosotros estamos buscando. Bueno, tenemos el siguiente límite, vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer una diferencia de cuadrados en esta parte de aquí. Sería x más 1 por x menos 1. Y sería exactamente lo mismo de esta parte de aquí. Cuando x tiende a 1, si te fijas aquí también, si sustituyéramos solamente el 1, nos daría 0 entre 1 al cuadrado, nos daría 1 por 1, 1, menos 1 nos daría 0 entre 0. Entonces sería otra indeterminación. Por lo tanto, nosotros tenemos que evitar esto, como ya vengo diciendo desde hace buen rato. En la siguiente diapositiva hay un error, pero no quiero que se me vayan a confundir por eso, solamente es de que se eliminan estos dos. Y bueno, olviden totalmente esto, no se fijen en eso. Se elimina el semejante, pues, es decir, x menos 1 entre x menos 1, es el que se elimina. Por lo tanto, aquí nos quedaría un 1. Fíjate bien, en esta parte de aquí no tenemos por qué eliminar esto y ya decir que sería x más 1, no. En esta parte del numerador nosotros tenemos que poner un 1 forzosamente porque se eliminó este con este. Es decir, acá arriba. Cuando nos quede así solo, vamos a imaginar que aquí siempre se está multiplicando por 1. Aquí siempre se está multiplicando por 1. Eh, pero bueno, ya sustituyendo esto, porque creo que esto los va a marear, va a decir que, pero bueno. Continuando, nos va a quedar de la siguiente manera. Nos va a quedar, eliminando estos dos, nos va a quedar 1 entre x más 1. Y este sería el resultado que nosotros estamos buscando. ¿Por qué? Porque si te fijas bien aquí, si sustituimos la x por el 1, nos va a quedar 1 más 1, nos va a dar 2, nos quedaría un medio. Es decir, vamos a sustituir aquí, ya que ya lo sustituí, y nos quedaría, cuando este límite tiende a 1, nos va a quedar un medio. Es decir, esta parte de aquí era lo que estábamos buscando y esto es lo correcto. Es decir, un medio. Bueno, ya continuando, nos vamos a quedar con este límite de literales, es decir, y cuando tiende a menos h, es decir, y sería prácticamente, o podemos sustituir la x por cualquier literal. Aquí puedo poner a, b, c, d, f, el número que yo quiera, nada más que esté obviamente en la función o en el límite como tal. Bueno, ya sustituyendo la y, nos va a quedar de esta manera. Si sustituyéramos directamente, nos quedaría menos h más h daría 0. Y h al cuadrado menos y al cuadrado, que sustituyendo sería a menos h al cuadrado,
Si te fijas bien en esta parte de aquí, nos daría 0 entre 0. De la misma manera. Por lo tanto, nosotros no podemos decir que podemos resolver esto de manera directa. Mas, sin embargo, vamos a resolver otra vez por una diferencia de cuadrados. De esta manera. De esta manera ya aquí podemos eliminar el factor. Es decir, y más h y h más y exactamente lo mismo. Solamente que están acomodados de una manera diferente. Si eliminamos eso, nos va a quedar 1 entre h menos y. Es decir, de esta manera, nosotros ya podemos resolver de una manera correcta todo esto. Es decir, vamos a resolver esto y nos quedará de esta forma. 1 entre h menos paréntesis, esto es muy importante, paréntesis, menos h. Porque si te fijas bien en el límite, nos aparece específicamente menos h. Entonces nosotros sabemos que h, o sea, menos por menos nos tiene que dar más. Por lo tanto nos daría 1 entre h más h. Es decir, exactamente lo mismo que decir 1 entre 2h. Y este sería el resultado correcto. Bueno, continuando, tenemos que existirán algunos límites que no tengan solución y siempre serán indeterminados. Por ejemplo, tenemos este límite cuando h tiende a 0. En esta parte de aquí nosotros siempre nos va a dar un valor que no se pueda como tal utilizar. ¿A qué me refiero con esto? Siempre este límite nos tiene que dar indeterminado, no hay solución para este límite. Y lo vamos a comprobar de la siguiente manera. Si sacamos factor común, nos queda de esta forma. Es decir, h por 2h al cuadrado menos 5h más 1. Nos queda de esta misma manera y esto es lo mismo que esto de acá. Y esto es exactamente lo mismo que acá. Es decir, esto de aquí es lo mismo que acá. Si eliminamos la h para continuar con nuestra sustitución, nos damos cuenta de que ya no podemos. ¿Por qué? Porque este uno que tenemos aquí está afectando. No va a permitir que nosotros hagamos ningún otro cambio. Es decir, porque si nosotros sabemos que h por 1 nos da h, nosotros vamos a decir que que si aquí tenemos un 1, simplemente ya no podemos hacer nada. No podemos aquí sacar factor común, tampoco podemos sacar una diferencia de cuadrados, no podemos hacer absolutamente nada, no podemos factorizar de ninguna manera arriba. Pero bueno, suponiendo que tratáramos de intentar algo abajo, lo único que haríamos sería sacar factor común y sucesivamente, pero nunca obtendríamos ningún resultado. Es decir, siempre nos daría exactamente lo mismo. H se multiplicaría por H más el número que tengamos a un lado, es decir, aquí por ejemplo tenemos h por h al cuadrado más 1, siempre esto nos daría 0, por lo mismo. Entonces tenemos que esto no tiene solución, esto no se puede resolver. A partir de este momento ya no podemos hacer nada para resolver el límite, debido a que no podemos sacar factor común de h en la parte del numerador. Por el hecho de estar siendo afectado por el número 1, era lo mismo que les venía comentando. Si el 1 está afectando de esta manera aquí, nosotros no podemos hacer nada. Bueno, este sería un caso de un límite que no tiene solución y siempre va a ser indeterminado. Bueno, continuando, vamos a ver límites que tienden al infinito. Cuando una función tiende al infinito, se busca la base con mayor exponente y esta divide cada uno de los términos de una función. Entiéndase de la siguiente manera. Esta parte de aquí siempre va a ser muy complicada de entender solamente con la frase o simplemente con lo teórico. Nosotros tenemos que ir ya a lo práctico, saber cómo es que se resuelve de esta manera. Se entiende de esta forma, mas sin embargo creo que aquí no es bastante claro, pero la C es un número real o una constante. X la literal que se sustituye, es decir, o sea, el valor que va a adquirir la función. N como el exponente, es decir, N es el exponente de la X. Y pues el símbolo del infinito, que sería el infinito.
Es decir, cuando x tiende a infinito nos va a quedar de esta manera. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. ¿A qué nos referimos cuando se va a acercar o se aproxima a cero? Es decir, esta parte de aquí, no la expliqué, se quiere o se refiere a que se aproxima o se acerca a cero, es decir, que está demasiado cerca de cero. O bueno, no demasiado cerca de cero específicamente, pero sí se refiere a algo que está muy próximo, es decir, muy pronto a este número. Es decir, si dividimos nosotros cualquier cantidad por un número tan grande, si te fijas, en esta parte de aquí nos va a quedar de esta manera. Para que se entienda mejor, vamos a hacerlo con esto. Nos va a quedar 71 entre tal. Nos va a quedar este resultado. Si te fijas bien, es una cantidad tan pequeña que nosotros podríamos llegar a decir que es prácticamente cero. Ahora, esto no es nada comparado con lo que es el infinito. El infinito está demasiado lejos allá por... Sí, por el infinito. Obviamente no podemos contarlo, pero como tal sí está demasiado lejos. Por lo tanto, nosotros decimos que se acerca o está próximo a ser cero. Es a lo que me estoy refiriendo con esto. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Por ejemplo, tenemos que prácticamente estas cantidades son tan insignificantes que podríamos decir que es prácticamente cero. Sin embargo, al decir que nos aproximamos a cero, cuando decimos que x tiende o se aproxima, como les había dicho, al infinito, sabemos que es una cantidad muy pequeña y que se aproxima demasiado al cero, pero sin tocarlo. Eso es a lo que nos referimos. A lo mejor ahorita no queda muy claro con este texto que tenemos aquí, pero continuando con los ejercicios vamos a saber y distinguir cómo es que funciona todo esto. Vamos a resolver este ejercicio del límite cuando x tiende a infinito y nos va a quedar de la siguiente manera. Es decir, vamos a pasar exactamente lo mismo igual. Y de esta forma vamos nosotros a sustituir el valor con el exponente más grande como el denominador de todos los números que nosotros tengamos. Es decir, para que de esta manera se eliminen las x. Para evitar lo mismo de que sea también una indeterminación que no sepamos cuánto es realmente. Por lo tanto, eliminando este con este con este con este y este con esto de aquí lo tenemos que dejar prácticamente igual. Nos va a quedar de la siguiente manera. Nos queda de esta forma. Si nosotros ya sabemos que en esta parte de aquí nos va a quedar 3 entre x, sabemos que 3 entre infinito, como les había comentado, va a ser prácticamente cero. Está demasiado cerca o se aproxima mucho al cero. De igual manera en este ejemplo de aquí. Sin embargo, en este ejemplo de aquí, nosotros sí podemos eliminar esto y nos va a quedar 2 entre 6. Y es lo que nosotros estamos buscando. El límite cuando x se tiende al infinito en esta parte de aquí. Bueno, esto prácticamente se hace cero porque 4 entre x al cuadrado, es decir, esto todavía peor porque esto ya sería x o sería el infinito al cuadrado. Esto ya sería muchísimo más cerca del cero, al igual que esta parte de aquí. Entonces, sustituyendo, nos va a quedar 2 entre 6. Es decir, estos signos, acuérdense que el cero no tiene signo, por lo tanto esto no es como que importe mucho, pero nos va a quedar 2 sextos, que en este caso sería prácticamente lo mismo que un tercio. Continuando, vamos a tener el límite cuando x tiende al infinito de este límite de aquí, es decir, la raíz de 9x al cuadrado menos 5 entre 2x más 3. Vamos a tener este límite. Si sustituimos x al cuadrado nos va a quedar de esta manera. Es decir, nos va a quedar así. Si se fijan, creo que aquí hubo un error de escritura, pero es prácticamente exactamente lo mismo. Es decir, aquí se va a eliminar este con este con este. Esto de aquí se va a hacer cero inevitablemente.
y lo que nos va a quedar va a ser de esta manera. Es decir, la raíz de 9 menos la raíz de 5 entre x entre 2 menos 3 entre x. Y nos va a quedar de la siguiente manera. Esto se va a hacer prácticamente cero. Esto se elimina porque ya sabemos que sería el infinito. También 3 entre el infinito sería prácticamente cero. Y sería entre 9, entre la raíz de 9. La raíz de 9, ¿cuánto es? Es 3. 3 entre 2 nos quedaría 3 medios. Y este sería nuestro resultado correcto de este límite. Bueno, el siguiente límite que vamos a resolver va a ser el siguiente. Sería x cuando tiende al infinito de 3x más 2 entre x a la tercera más 2. Vamos a resolver este y nos quedaría de la siguiente forma. Sería 3x entre x a la tercera menos 2 entre x a la tercera. Todo esto entre x a la tercera entre x a la tercera menos 2 entre x a la tercera. Es decir, toda esta parte de aquí, para que no le haya quedado claro, toda esta parte de aquí, es decir, estos números de abajo, va a ser el exponente mayor de todo el límite para poder resolver. Es decir, aquí siempre nos va a dar 1, en esta parte de acá, aquí siempre va a dar pues los valores, ¿no? Pero bueno, continuando, resolviendo todo esto, nos va a quedar que x a la tercera entre x a la tercera, nos va a quedar 1 menos vamos a cambiar, vamos a mover esto exactamente igual de este lado, exactamente igual que arriba, pero nos va a quedar esto. Ya no podemos hacer nada más. Es decir, x a la tercera se elimina con esta x y nos va a quedar x al cuadrado. Esta parte de aquí nosotros ya no la podemos eliminar. Por lo tanto, nos va a quedar en esta parte de aquí inevitablemente que va a ser cero. Es decir, 3 entre el infinito al cuadrado menos 2 entre el infinito a la tercera. Es decir, todavía este ya está mucho más cerca del cero, porque se está dividiendo entre el infinito, 3 multiplicado 3 veces por sí mismo. Bueno, aquí nos quedaría cero entre uno. Mucho ojo con esto, porque aquí a lo mejor podrían llegar a decir es indeterminado, pero no. La indeterminación solamente ocurre cuando el denominador se hace cero, no cuando el numerador se hace cero. Si tenemos cero entre uno, nos va a dar un valor siempre de cero. Es decir, cero entre uno siempre va a dar cero y este sí es un número real. Por lo tanto, esto sí existe. Bueno, continuando con el límite de funciones trigonométricas, en este caso veremos los límites de funciones nuevamente. Solo la diferencia radica en que ahora tendremos algunas funciones trigonométricas. Es decir, emplearemos el coseno, seno, tangente en los límites de funciones. Por ejemplo, en esta parte de aquí, nosotros tenemos esto. Este límite cuando x tiende a pi sobre 4 del seno de 2x. Nos va a quedar de la siguiente manera. Nos va a quedar el seno, o sea, si sustituimos la x, nos va a quedar el seno dos veces por pi entre 4. Es decir, de esta manera nos va a quedar, nos va a quedar de la siguiente forma. Y va a ser el seno multiplicado por 2 veces pi entre 4, que sería exactamente lo mismo que decir el seno de pi entre 2. El seno de pi entre 2, nosotros ya lo sabemos por trigonometría, nos va a quedar igual a 1. Bueno, continuando, nos va a quedar de la siguiente manera el siguiente ejercicio. El límite cuando x tiende a 0 de 4 veces el coseno de x entre el seno de x más el coseno de x, todo esto afectado por una raíz al cuadrado. Vamos a resolver esto de la siguiente manera. Colocamos el 0 respectivamente en cada uno de los sitios y nos va a quedar así. Nosotros sabemos que el coseno de 0 va a ser igual a 1, el seno de 0 va a ser 0 y el coseno de 0 va a ser igual a 1. Es decir, 4 por 1 va a ser 4 entre 1. Nos va a quedar 4 unavos entre toda la raíz de 4 entre 1. Es decir, ¿qué nos quiere decir esto?
de que sería la raíz de 4. La raíz de 4, ¿cuánto es? Sería 2. Y este sería nuestro resultado correcto. Esto sería lo único que tendríamos que ir en este límite como tal. Ahora el límite de x cuando tiende a 0 de la tangente al cuadrado de x menos 1 y la tangente al cuadrado de x más 1. Nosotros muy fácilmente podemos eliminar como tal ya la tangente al cuadrado de esta parte de aquí y nos va a quedar menos 1 entre más 1. Es decir, nos va a quedar un valor de menos 1. Es muy importante con esto nosotros saber cuándo se pueden eliminar y no. Es decir, tienes que saber muy bien, tener tus bases de álgebra muy bien para que puedas distinguir cuándo se puede eliminar y cuándo no. Es decir, en este caso tenemos aquí el mismo factor de la tangente al cuadrado entre la tangente al cuadrado. Pues simplemente nada más eliminamos. También las x se van porque la tangente al cuadrado está siendo afectada por la x o la x está siendo afectada por la tangente. Entonces se elimina como tal todo este conjunto de aquí, todos estos dos conjuntos de aquí. Por lo tanto ya solamente nos queda menos 1 entre más 1 nos tiene que dar menos 1. Y ese sería el resultado que nosotros estamos buscando. Bueno, ya yéndonos a la derivada con funciones trigonométricas, vamos a tener que la derivada se representa de la siguiente manera. Ya sea y' o f' de x o la diferencial de y entre el diferencial de x o el diferencial de y por x, en la que nosotros sabemos que el dy significa diferencial de y dx significa diferencial de x. Bueno, vamos a hablar de la fórmula geométrica. La derivada de una función es igual a la pendiente de la recta tangente, o dicho en otras palabras, tenemos aquí la fórmula como tal. No sé si ustedes se acuerdan en el anterior video que era prácticamente muy parecido a una función que nosotros realizamos con esta. Y ahora van a ver por qué. Dice, normalmente para no escribir demasiado le damos una literal al, a esta literal de aquí, es decir, a delta x, como puede ser la letra h. Es decir, de esta manera nosotros vamos a cambiar toda nuestra función a esta forma. Ah, ¿verdad? Y ahora sí ya se parece demasiado a la que hemos hecho ya hace un video anterior. Bueno, resolviendo de la siguiente forma, nos va a quedar, como por ejemplo en este ejercicio, utilizando prácticamente esta misma fórmula, nos va a quedar de la siguiente manera. El ejercicio de f de x cuando tiende a x al cuadrado nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a sustituir esta parte de aquí, es decir, x más h, la vamos a sustituir por esta. Es decir, ahora esta función que es la original va a ser sustituida por la que nosotros habíamos hecho ya en la fórmula, es decir, x más h. La vamos a utilizar en esta y la vamos a poner de esta manera. Le vamos a poner f de x más h va a ser igual a x más h al cuadrado, es decir, esta parte de aquí, la x la sustituimos por x más h y nos queda de la siguiente manera. Factorizando nos tiene que quedar de esta forma, es decir, así. X al cuadrado más 2hx más h al cuadrado. Es decir, es exactamente lo mismo que esta parte de aquí. Continuando, vamos a tener que el diferencial de y entre el diferencial de x, es decir, la derivada como tal, va a ser igual a toda esta parte de aquí menos la función original. Es decir, esta es la fórmula como tal. Pero esta parte de aquí es la que nosotros nos interesa o es la parte de aquí es la que nosotros debemos sustituir. Es decir, x al cuadrado más 2hx más h al cuadrado. Y esto tiene que ser lo que se debe de eliminar en la función, en la fórmula, en la derivada. Por lo tanto, nos va a quedar de la siguiente forma. Nosotros sabemos que menos por más da menos, entonces por lo tanto sería menos x al cuadrado más x al cuadrado se elimina. Es decir, nos quedaría de esta manera ya sin los paréntesis. Y se elimina este con este y este con este. Por lo tanto nos quedaría 2hx más h al cuadrado entre h. Y sacando factor común, nosotros muy fácilmente podemos decir lo siguiente. Creo que aquí hubo un error.
Una disculpa por eso. Pero bueno, lo que nosotros debemos de hacer sería lo siguiente, sería h por 12x más h, nos daría exactamente lo mismo, es decir, 2hx más h al cuadrado entre h, es decir, estas h las eliminamos y nos tiene que quedar el siguiente valor, 2x más h. Y este sería el resultado de este ejercicio con la fórmula que ya previamente habríamos hecho. Y bueno, continuando, en este caso veremos una derivada que lleva límites y resolveremos por medio de la fórmula el siguiente límite. Si por la fórmula que nosotros ya habíamos dicho previamente, vamos a resolver este límite. Es decir, sería x más h a la tercera menos x a la tercera entre h. Esto ya es totalmente ya sustituido. Nos queda de la siguiente forma. Este factor que está multiplicado a la tercera potencia se expresa de esta forma. Es decir, todo esto de aquí se expresa de la siguiente manera. Espero y que entiendan muy bien cómo se hizo todo esto, pero es completamente una factorización de esto. Entonces, este sería el valor que adquiere. Sería x a la tercera menos 3x al cuadrado h más 3hx al cuadrado más h a la tercera menos x a la tercera, todo esto dividido entre h. Vamos a eliminar menos x a la tercera con más x a la tercera. Es decir, nos va a quedar de la siguiente forma. Nos va a quedar 3x al cuadrado h más 3hx al cuadrado más h a la tercera. Ojo con esto que este no es el mismo que este. Si te fijas bien aquí, este está multiplicándose con esta. No quiere decir que se le pertenezca como tal. Entonces, vamos a continuar con esto. Nos va a quedar de la siguiente forma. Si nosotros hacemos un factor común, nos va a quedar h por 3x al cuadrado más 3hx más h. Creo que aquí me equivoqué. Ahorita estoy viendo que hay un fallo aquí. Aquí tendría que ser h al cuadrado. Pero bueno, poniendo aquí esto, a ver, permítanme. Déjenme, le coloco el cuadrado aquí arriba. Bueno, espero y se entienda. Nos quedaría de la siguiente forma y este ya sería como tal esta parte de aquí, ¿no? Eliminando este con este y este con este, nos quedaría 3x al cuadrado más 3hx más h al cuadrado también, solamente que aquí se me pasó, una disculpa. Y vamos a continuar con esto, nos va a quedar 3x al cuadrado más 3hx más h al cuadrado. Todo lo que está por ahí con h se multiplica por cero, por lo tanto se va a hacer cero automáticamente y nos va a dar el valor que va a ser igual a 3x al cuadrado, es decir, ay, perdón, 3x al cuadrado, de esta manera. Y este sería el resultado que nosotros llevamos aquí, con la derivada de esta función. Bueno, continuando, el resultado de la derivada anterior nos llega al siguiente teorema, nos lleva al siguiente teorema. Esta parte de aquí, a lo mejor ahorita no está muy entendible, pero van a ver que conforme avancemos en el video va a ir todo teniendo sentido y van a entender cómo funciona esto. En esta parte de aquí estaría bien que tuvieran esta tabla como tal, porque les va a ayudar mucho. Pero bueno, continuando, nos va a quedar, o entendido de esta manera, va a ser que cuando la función vale 3 menos 100, 1000, 9, etcétera, cualquier número real, eh, siempre su derivada va a ser cero, 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 cero. Cuando no está siendo afectada por ninguna x, todo cero, 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 todo se va a hacer cero. Inevitablemente va a ser cero. Así tengas 1 millón, 3 millones, 4 millones, menos 6 millones, lo que sea, siempre va a ser cero, porque trata de los números reales y siempre va a ser cero. Cuando en esta función está siendo alterada por una x o por alguna literal, específicamente una x, vamos a tener que esa x se va a eliminar, es decir, nos va a quedar 6, 8, 100, b, es decir, aquí en bx se elimina la x y nos queda b, etcétera, etcétera, etcétera.
Aquí en esta parte me equivoqué también, aquí es -8. Perdona, en esta presentación tuve muchos fallos. Pero bueno, sería -8. Y en esta otra función sería y es igual a 3x a la 1, 3x a la 2, 3x a la 3, 3x a la 4, etcétera, etcétera. En esta parte de aquí, solamente lo que nosotros tenemos que hacer es eliminar, es decir, vamos a multiplicar este número de aquí por el que está afuera. Es decir, mira, si te fijas en esta parte de aquí, ahorita vamos a ver los ejercicios y vamos a ver cómo todo empieza a tener sentido. Ahorita no te me asustes, solamente es esto. Nos va a quedar 3x a la 1, va a quedar de esta manera, 3x a la 0, 3x a la 2, 3x a la 1, 3x a la 3, 3x a la 2, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que nos quiere decir es que la derivada de cualquier función que lleve algún número como este, siempre va a ser su exponente anterior, es decir, como este. Y aquí, por ejemplo, si tenemos 3x a la 1, nosotros sabemos que se le resta un exponente, por lo tanto nos va a quedar 3x a la 0. Y 3x a la 0 o x a la 0 nosotros sabemos que va a ser igual a 1. X a la 0 va a ser exactamente igual que 1. Por lo tanto sería 3 por 1, sería igual a 3. Sería prácticamente exactamente o exactamente lo mismo que en esta parte de aquí. Sería como llevar esto. Bueno, continuando. Era lo mismo que te decía, de que x a la 1, x a la 2, x a la 3, x a la 4, su derivada va a ser x a la 0, 2x a la 1, 3x a la 2, 4x a la 3. Esta parte de aquí, si quiero que quede bien clara, sería 2 por 1, es decir, el 1 que está aquí imaginario en la x, va a ser 2 por 1, va a ser 2, 2x, y en esta parte de aquí se va a eliminar un exponente, es decir, 12, o sea, sería 2 menos 1 nos daría, o sea, 2 por 1, 2, 2. Se baja la x como tal y se elimina un exponente, es decir, 2 menos 1 nos daría 1. 3 por 1 nos daría 3. La x se baja y nos quedaría de la siguiente manera. Sería 3 menos 1 nos daría 2, entonces tenemos aquí ya el resultado. En esta parte de aquí también tenemos 4 por 1, 4. Se baja la x y nos queda de la siguiente manera. 4 menos 1 nos daría 3. Y esto es lo que nosotros estábamos, eh, o es lo que trata de explicar este teorema que tenemos acá, solamente que explicado con otras palabras. Bueno, aquí x a la 0 sabemos que es 1 y por lo tanto sería igual a 1. Bueno, continuando, sabiendo previamente que tenemos esta expresión de aquí, a lo mejor ahorita no queda muy claro, pero en otras palabras sería prácticamente esto. Es decir, la raíz de x va a ser igual a x con exponente 1/2. La raíz cúbica de x va a ser igual a x a la 1/3. 4 es, o sea, la raíz cuarta de x va a ser igual a x a la 1/4, etcétera, etcétera. Es decir, vamos a sustituir esta parte de aquí. Aquí es un 2, nada más que no se pone porque es raíz cuadrada. Pero como tal, este número de aquí va a ir en esta parte de acá. Como aquí dice, este número de aquí va a ir acá. Y el número que esté, o el exponente que esté con la x, va a ser exactamente lo que vamos a poner en esta parte de aquí arriba. Es decir, en la parte del numerador. Y sería prácticamente esto. M se sustituye acá arriba. La x pasa como tal, pero con esta parte de aquí. Espero que me haya dado a entender. Creo que no fue muy claro, pero espero que me hayan entendido como tal cómo funciona todo esto. Derivada de funciones algebraicas. Vamos a empezar con nuestro ejercicio. Encuentra la derivada de f de x es igual a x a la cuarta menos 5x a la 3 más 8x a la 2 menos x menos 6. Vamos a encontrar la derivada de todo esto. Vamos a decir que como aquí no tenemos ningún número, vamos a decir que la derivada por x a la cuarta entre esta parte de aquí. Es decir, d por x a la 4 entre d por x.
La siguiente va a ser seguir con el signo. Y vamos a hacer lo siguiente. En esta parte de acá solamente va a quedar en esta parte de aquí el 5. Ponemos la D por x a la 3 entre dx. Y así nos vamos a ir con todos. Va a ser exactamente lo mismo. Va a ser 8 diferencial de x al cuadrado entre diferencial de x, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a sustituir todo como tal y vamos a resolver por medio de los teoremas. ¿Cómo es que se resuelve por medio de los teoremas? Ah, pues muy fácil. Mira, lo que tenemos que hacer aquí sería multiplicar 4 por 1 da 4. Ponemos el 4, se baja la x y le restamos el número. Es decir, 4 menos 1 nos daría 3. Continuamos con el siguiente. Nos daría menos 3 por 5. Nos daría 15 menos 1 al cuadrado. Continuando, 2 por 8, 16x. Le quitamos 1 al cuadrado, nos quedaría x nada más. En esta parte de aquí, acuérdate que x a la 1 va a ser exactamente lo mismo que también 1. Sería prácticamente 1, porque sería x por 1, o sea, 1 por 1 daría 1. X, acuérdate que se multiplica, sería 0, x a la 0, y sabemos que x a la sería por 1, o sea, x a la 0 sería 1, por lo tanto se multiplicaría x por x, o bueno, 1 por 1 nos daría menos 1. Y nosotros sabemos que cualquier número que fuera, por ejemplo, un 6, o cualquier número real que no estuviera afectado por una x, nos va a dar un valor de 0. Por lo tanto, nos va a quedar de esta manera la derivada de f de x, o sea, de esta función, nos va a quedar de la siguiente manera. Y nosotros ya habremos acabado con nuestra derivada de esta función. Ahora, encuentra la derivada de f de x de 8 raíz de x más 9 a la 3 entre x, o bueno, no es entre, perdón, sería la raíz de x al cuadrado más 4 la raíz al cuadrado de x a la tercera. Vamos nosotros a sustituir ya con lo que sabemos, porque acuérdense que aquí sería un 2 y aquí sería un 1. Ponemos 1 entre 2, aquí sería 3 y aquí sería un 2, sería 2 tercios, aquí sería 2 y sería 3, serían 3 medios, y así sucesivamente. Nos va a quedar de esta manera, expresado de esta manera. Ya teniéndolo de esta forma, nosotros vamos a poder continuar con nuestra derivación. Es decir, vamos a decir de esta forma o lo vamos a expresar de esta manera. Hacemos exactamente los mismos pasos, exactamente igual como lo hicimos en el anterior. Solamente que ahora ya vamos a poner 8 diferencial de x a la a la 1 medio, perdón, entre diferencial de x más 9 diferencial de x a la 2 tercios entre diferencial de x más 4 diferencial de x a la 3 medios entre diferencial de x, etcétera, etcétera. Resolviendo todo esto, acuérdate que 1 medio por 8 nos va a quedar como 8 medios. 2 por 9 va a ser 18, 18 tercios. Nos va a quedar 3 por 4 serían 12, 12 medios. Acuérdate que esto como tenemos como un 1 imaginario aquí en el 9, en el 8 y en el 1, que se multiplica con este. Es decir, 1 por 3, 1 por 2, 1 por 2 también. Y nos queda de la siguiente manera: 8 medios, 18 tercios y 12 medios. Por lo tanto, ahora ya solamente sustituyendo, vamos a resolver lo siguiente. Es decir, vamos a poner la raíz. Bueno, primero vamos a resolver esto, porque esto es claramente 8 entre 2 da 4. 18 entre 3 va a dar 6, 12 entre 2 va a dar 6. Y de esta manera ya vamos a tener lo siguiente. Ahora, lo que nosotros también debemos evitar es que tengamos exponentes negativos. Por lo tanto, vamos a resolver de esta manera. Va a ser 4 raíz de x menos 1 más 6, la raíz cúbica de x menos 1 más 6 raíz de x. Es decir, vamos a cambiar esto, lo vamos a transformar como tal
en un radical, lo vamos a transformar en una raíz. Pero si te fijas en esta parte de aquí, todavía seguimos teniendo exponente negativo. Todavía tenemos exponentes negativos. Y esto no tenemos que permitirnos, no podemos permitirnos que tenga un exponente negativo. Por lo tanto, vamos a bajarlo en el denominador para poder hacerlo positivo. Es decir, vamos a tener 4 entre raíz de x más 6 entre la raíz cúbica de x más 6 radical x. Es decir, esta parte de aquí ya sería como tal el resultado correcto de lo que estábamos buscando de la derivada de toda esta parte de aquí. Sé que es un proceso bastante complejo, pero una vez que le agarras el rollo ya está más fácil de hacer que de explicar. Entonces, pues bueno, eso ya ha sido en lo que ya hemos terminado, pues. Todos los ejercicios posteriores que pudiéramos a llegar a tener tienen una base muy similar en su resolución, por lo que puedo dar por terminado este video. Sobre todo quiero agradecer tu atención ya que te quedaste hasta el final del video. Simplemente puedo decirle muchas gracias por haber visto el video. Sé que hay muchas partes en las que no me di a entender muy bien que digamos, pero como le digo, es más fácil de hacer que de explicar. Es muy difícil de explicar. Solamente espero que sí se haya entendido y bueno, que ya todo esté bien. Presentó Eduardo Aranda Aranda, estudiante de la Escuela de Nivel Medio Superior de León. Muchas gracias por tu atención. Gracias.